Hola, soy Javier Ramos, cardiólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre y vamos a ver el tema de patología aórtica y enfermedad arterial periférica, que es un tema que está muy de moda en las últimas convocatorias del MIR. En la última convocatoria, sin ir más lejos, hemos tenido 4 preguntas al respecto de este tema en particular, con lo cual es un tema, como decimos, que está de moda, que nos conviene estudiar bien y que nos conviene pues, tener los conceptos claros. Entonces tenemos 2 grandes grupos, como vemos aquí en el título del tema. En primer lugar, la patología aórtica, en forma fundamentalmente de dilataciones aneurismáticas y de los síndromes aórticos agudos, y posteriormente hablaremos de la enfermedad arterial periférica, donde el grupo núcleo más importante lo constituye los pacientes con claudicación intermitente. Bueno, pues vamos ya con ello. Y empezamos con la patología aórtica. Esta es una pregunta real de este año del MIR 2022, donde pues vemos que es una pregunta asociada a un trazado, un corte histológico de anatomía patológica. Entonces, aunque a priori es una cuestión que puede asustar mucho, porque es lógico que sea un tipo de disciplina de la que partimos normalmente de niveles muy básicos, pues no hay que asustarse al ver este tipo de imágenes, no hay que sentir pues sensación de que es una pregunta que no puedes pelear, porque como bueno, pues la anatomía patológica es una prueba complementaria, entonces como su propio nombre indica, siempre va a ser complementaria a un cuadro clínico. Y el cuadro clínico que nos preguntaban este año era pues de un varón de 20 años de constitución longilínea que presenta desde hace 15 meses disnea de grandes esfuerzos. Entonces bueno, pues ya tenemos un varón de 20 años con una constitución típica en cardiología longilínea que nos tiene que hacer pensar mucho en algún tipo de patología, fundamentalmente en el síndrome de Marfan, ¿verdad? Entonces, desde hace unos 15 meses presenta disnea de grandes esfuerzos que progresa a pequeños esfuerzos con palpitaciones y dolor precordial. Fallece de forma súbita subiendo escaleras. En la necropsia se encuentra un vaso con la imagen de la figura y de la siguiente señale cuál es la enfermedad más probable. Bueno, pues sin mirar la imagen, esta pregunta pues tenemos muy altas probabilidades de acertarla. Como digo, no es necesario mirar la anatomía patológica porque tampoco es esclarecedora, aunque se ve un vaso disecado, pero tampoco es esclarecedora. Entonces, ¿es una embolia pulmonar? Pues bueno, pues en principio si nos dan el antecedente de varón y con esa constitución tan típica de síndrome de Marfan, sabemos que los Marfan en cardiología pues hacen fundamentalmente patología de la raíz aórtica en forma de dilataciones, patología de la válvula aórtica también, insuficiencia funcional, y tienen mayor riesgo de disección de aorta que el resto de la población. Entonces, pues bueno, ya tenemos una probabilidad pretest muy alta de que se trate de esta patología, con lo cual embolia pulmonar tampoco tenemos ningún dato, ni es el paciente típico, que es un paciente encamado con una patología grave, no nos dicen nada de eso, con lo cual tampoco lo sospechamos. Traumatismo torácico, pues hombre, pues no pinta absolutamente nada, es una respuesta de relleno. Necrosis quística, pues es el hallazgo anatomopatológico en un paciente con síndrome de Marfan. Y finalmente síndrome dislipémico familiar con grave aterosclerosis, pues si quisiesen que señalásemos esa opción, pues nos hablarían de los hallazgos y de los estigmas cutáneos, de los santomas tendinosos, de los arcos corneales o de cardiopatía isquémica en edades precoces, típico de estos síndromes, de estas dislipemias familiares hereditarias, con lo cual es una pregunta sencilla, clínica, es una pregunta clínicamente bonita, de las que estamos acostumbrados a hacer. Lo que pasa es que asusta un poco el hecho de que la asocien pues, una pregunta o una imagen de anatomía patológica, que como digo es algo que partimos lógicamente de niveles básicos. Pero como vemos, lo último que tenemos que hacer es mirar la imagen cuando ya pues, hemos peleado previamente el texto. Y en este caso, pues la imagen sin duda no es necesaria para acertar la pregunta. Entonces, vamos a empezar a hablar de los aneurismas aórticos. Aneurismas de aorta. Vale. Entonces vamos a comenzar con los que son quizá más preguntables, aunque no sean los más frecuentes, que son los de raíz aórtica y aorta torácica ascendente, porque son los aneurismas que asientan en esa población un poquito rara, que son los síndromes hereditarios y que cursan con aortopatía. Entonces, aneurismas de aorta torácica ascendente. Lo primero que tenemos que saber de un aneurisma es que normalmente son incidentalomas, son hallazgos incidentales que nos encontramos pues, cuando solicitamos una prueba por otro motivo. Es raro que los aneurismas den sintomatología y como veremos eso es un dato de mal pronóstico, de peligro de que haya una ruptura del aneurisma. Entonces, como decimos, incidentalomas, paciente que yo le pido una radiografía en un preoperatorio, paciente que yo le pido un TAC para ver sospecha de patología renal y me encuentro dilataciones aneurismáticas o ensanchamiento mediastínico
que, como digo, pues no me esperaba. Son hallazgos que yo me encuentro en el contexto de una prueba que pido por otro motivo. Entonces, los aneurismas de aorta torácica ascendente sí que es verdad que decimos que agrupan o en este tramo de la aorta donde aparecen las patologías relacionadas con los síndromes hereditarios, fundamentalmente el que más nos tiene que sonar es el síndrome de Marfan, que es el que nos han preguntado este año. Ya había sido preguntado también en ocasiones previas. Entonces, el principal riesgo que tienen los aneurismas a cualquier nivel no es la trombosis, no es la infección, el riesgo fundamental de un aneurisma es que se rompa, y eso viene determinado lógicamente por su diámetro. Cuanto mayor, cuanto más dilatado está el saco aneurismático, pues mayor riesgo de ruptura tiene, ¿verdad? Entonces, lo más importante que tenemos que saber de los aneurismas de aorta es básicamente saber sentar la indicación quirúrgica, la indicación de intervención. Entonces, los distintos puntos de corte son similares, pero difieren ligeramente en función de los distintos tramos de la aorta. En este caso, aneurismas de aorta torácica ascendente. El tratamiento lo indicaremos si el paciente tiene síntomas, independientemente del tamaño. Un paciente que me diga que tiene un dolor, una masa pulsátil que le duele o dolor con el latido cardíaco, pues aunque no sea un aneurisma que por diámetro cumpla criterios de operabilidad, pues ya simplemente el hecho de ser sintomático implica un alto riesgo de ruptura y tendrá indicación de intervención quirúrgica. Y en los pacientes que no tienen síntomas, sentaremos la indicación quirúrgica por el diámetro mayor de 55 milímetros en todos los individuos, ¿vale? Las mujeres tienen un poquito más de riesgo de ruptura, rompen el aneurisma un poquito antes que los varones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los varones tienen mayor área de superficie corporal, con lo cual más de 55 para un varón sería más o menos más de 50 para una mujer. Pero quedaros con el número mágico de más de 55 milímetros como punto de corte para sentar indicación quirúrgica en los pacientes con aneurismas de aorta torácica ascendente asintomáticos. Luego, los pacientes que cursan con aortopatía, por ejemplo el Marfan, que hemos visto en la pregunta anterior, pues tienen riesgo de romperse antes, con lo cual los operamos un poquito antes, más de 50 milímetros en los pacientes que tienen Marfan o que tienen aortas bicúspides y reúnen además características de alto riesgo. ¿Qué es eso? Pues fundamentalmente rápido crecimiento. Un aneurisma que crece más de 1 centímetro al año es un aneurisma que está dilatándose rápido y que por tanto pues en 3 años habrá crecido 3 centímetros y el riesgo de ruptura pues es alto. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Una aorta bicúspide qué es? Pues bueno, normalmente como vemos aquí en este dibujo, la aorta tiene 3 cúspides o 3 velos aórticos, 3 cúspides de las cuales 2 son coronarias, la izquierda de la que sale el tronco coronario izquierdo, la derecha de la que sale la coronaria derecha y la que tenemos por detrás que es la no coronaria porque no sale ninguna arteria coronaria de ella, ¿vale? Entonces, una válvula aórtica bicúspide es la valvulopatía, la cardiopatía, congénita más frecuente de todas las que existen y es una cardiopatía congénita tan sencilla o que consiste simplemente en la fusión de 2 velos coronarios. Eso hace que la válvula sea aberrante, que abra de una forma rara, que cierre de una forma rara y predispone al desarrollo de estenosis o insuficiencia aórtica a edad precoz y a dilataciones también de la raíz aórtica que tienen mayor riesgo de ruptura que en sujetos que tienen válvulas aórticas tricúspides. Con lo cual, las bicúspides de alto riesgo se operarían un poquito antes también, igual que los Marfan, a partir de 50 milímetros. Quedémonos con que el Marfan es una enfermedad hereditaria de herencia autosómica dominante, por lo tanto yo tengo que buscar o es posible que me cuenten antecedentes en la familia de que pues, él es longilíneo pero su padre también o un primo también y que ha habido eventos aórticos o muertes súbitas a edad precoz con un hábito marfanoide, que el gen implicado es el gen de la fibrilina 1 y que se encuentra en el cromosoma 15. Como decimos, el tema este de las aortopatías es un tema que está de moda, que se está preguntando en los últimos años y pues bueno, pues cada vez vamos intentando dar una pinceladita más, profundizando un poco más, buscando pues potenciales conceptos que puedan ser preguntados en el examen. Entonces, bueno, pues esto no ha sido preguntado y yo creo que es rentable o conviene hacer un pequeño esfuerzo memorístico pues para quedarse con eso, de que la fibrilina 1 es la responsable del síndrome de Marfan y que es una patología familiar con herencia autosómica dominante que por tanto tengo que buscar familiares afectos. Bien. Otro síndrome, otra ortopatía que me interesa que nos quedemos es el síndrome, porque sería una pregunta con imagen, lo voy a escribir bien para que se entienda, una pregunta con imagen bonita que no ha sido preguntada en el MIR, pero sí que ha sido preguntada, por ejemplo, en oposiciones públicas de empleo, ya una vez eres especialista para coger tu plaza fija, pues han hecho preguntas al respecto, el síndrome de Loeys, esto es una Y, Loeys,
Es un síndrome que cursa, entre otras cosas, también con presencia de aortopatía, con afectación y con aneurismas de la aorta torácica ascendente. Característica de este síndrome que yo creo que, bueno, no sé si es muy probable que lo pregunten o no, pero sería una pregunta bonita por lo típico que representa en esta patología, es que tienen una úvula bífida. Una úvula bífida, es decir, tienen la campanilla, en vez de una campanilla normal, tienen dos campanillas. Una cosa, un hallazgo anecdótico. Entonces, si nos pusiesen una imagen de una boca abierta y viésemos una úvula bífida, señale usted la patología que con mayor probabilidad se relaciona a este hallazgo, a esta prueba de imagen, pues tendríamos que señalar que es el síndrome de Loeys-Dietz. Yo me acuerdo porque el síndrome de Loeys-Dietz con Di tiene la úvula dividida. Bueno, pues sin más, una regla mnemotécnica para intentar facilitarnos la vida con este tipo de patologías. Bueno, seguimos hablando de cuándo sentar indicación quirúrgica a los pacientes que tienen aneurismas de aorta torácica ascendente. Operaríamos un poquito antes, mayor de 45 milímetros, a los pacientes que son Marfan de alto riesgo, es decir, lo mismo que hablábamos, por ejemplo, cuando hablamos de los alto riesgo bicúspide, fundamentalmente crecimiento anual rápido, que le vayamos haciendo seguimiento de pruebas de imagen y se vaya dilatando rápidamente el saco aneurismático. Y también operaremos a partir de 45 milímetros si vamos a hacer otra cirugía cardíaca. Es decir, si nosotros vamos a hacer otra cirugía extracorpórea, si tenemos indicación de cambiar una válvula aórtica, si tenemos indicación de cambiar una válvula mitral y el tubo que sale del corazón, la aorta, está dilatada por encima de 45 milímetros, pues ya lo arreglamos todo del mismo acto quirúrgico. ¿Vale? Entonces, estas son las indicaciones de intervenir a los pacientes con aneurismas de aorta torácica ascendente. El tratamiento de elección en estos pacientes, ¿cuál es? El tratamiento de elección es quirúrgico, consiste en cortar, hacer una cirugía compleja, agresiva, con circulación extracorpórea, en la cual tenemos que cortar el saco aneurismático y sustituirlo por un tubo de Dacron. Ese tubo de Dacron puede llevar, en función de que esté afectada o no por la ortopatía, la válvula aórtica, pues si la válvula está preservada y es una válvula sana, que abre bien, que cierra bien, que no tiene insuficiencia, que no está dilatada, pues entonces intentaremos preservar la válvula, porque así ahorramos la prótesis al paciente. Entonces le pondremos solo un tubo sin valvular y pondremos su válvula nativa en el tubo. Eso se llama hacer una cirugía de David. Sin embargo, si la válvula está hecha una pena porque está destrozada por la ortopatía, porque es una válvula bicúspide, por lo que queráis, la válvula hay que intervenir también, entonces ponemos un tubo valvulado con una prótesis mecánica insertada en el tubo. Eso se llama cirugía de Bentall-Bono. Cirugía de Bentall-Bono, ambas con B. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, recordad que en este tramo aórtico, raíz aórtica y aorta torácica ascendente, la cirugía es la técnica de intervencionismo de elección, en contraposición a lo que veremos en los pacientes de los que vamos a hablar a continuación. Ponemos por aquí, recordad que el tratamiento de elección en esta parte es cirugía. Vamos a hablar ahora de los aneurismas de aorta torácica descendente. Aneurismas de aorta torácica descendente que son menos frecuentes que los aneurismas de aorta torácica ascendente y tienen menos gracia, porque aquí ya los síndromes que cursan con la ortopatía pues tampoco afectan tanto, entonces son aneurismas en los cuales la aterosclerosis juega un papel mucho más importante. Tendremos que saber que nuevamente la indicación quirúrgica la establece que sea un hallazgo no casual, sino que el paciente venga diciendo que le duele el pecho cuando late el corazón, que sea un aneurisma sintomático independientemente del calibre, o si es nuevamente mayor de 55 milímetros de diámetro. A este nivel, el de la aorta torácica descendente, el tratamiento de elección es una cosa que se llama TEVAR. TEVAR son las siglas de Thoracic Endovascular Aortic Repair, reparación endovascular de la aorta torácica descendente, ¿vale? En lo que consistiría sería, si yo tuviese aquí un aneurisma, tal que así, pues
La TEVAR lo que hace es poner un stent grande, una malla, por vía endovascular, sin necesidad de cirugía abierta, que lo que hace es aislar de la circulación ese saco aneurismático y esa luz aneurismática que queda ahí aislada del torrente circulatorio, se trombosa y no da guerra a nadie, ¿vale? Entonces eso es hacer una TEVAR. A este nivel es de elección la vía endovascular en lugar de la cirugía abierta, pues entre otros motivos, porque en este tramo aórtico nacen ramos arteriales que irrigan la médula espinal, entonces es muy importante no dañarlos porque una de las potenciales complicaciones es muy grave y es la paraplegia posquirúrgica, ¿no? Si se daña la arteria radicular magna en este caso. Entonces se prefiere la vía endovascular. Lógicamente, si tú tienes que aislar de la circulación un saco aneurismático y en el saco aneurismático está incluido el origen de una de estas arterias, pues no puedes aislar también el origen de una de estas arterias, entonces habrá que ir a operar. Bien es verdad que cuando hay que ir a operar, pues asumiendo que es una cirugía de riesgo con potenciales complicaciones importantes, pues los cirujanos vasculares tienen una indicación de esperar un poquito más. Es decir, cuando se puede poner una TEVAR, se opera a partir de 55 milímetros, pero cuando no se puede poner una TEVAR por el motivo que sea, porque no hay accesos, porque están incluidas ramas arteriales importantes en el saco aneurismático y no las podemos aislar, se espera un poquito más y se opera a partir de 60 milímetros si no puedo poner una TEVAR. ¿Vale? A partir de 60 milímetros operaré si no puedo poner una TEVAR. Y por último, el tramo de la aorta, aneurismas de aorta abdominal. Son los más frecuentes de todos, los más frecuentes y se relacionan fundamentalmente mucho con la ateromatosis. Son más frecuentes, si yo aquí tuviese las arterias renales, del nacimiento de las renales hacia abajo. Los aneurismas de aorta abdominal a nivel infrarrenal es el hallazgo más casual, la localización más esperable de encontrarte un aneurisma de la aorta, más que los de aorta torácica ascendente, más que los de aorta torácica ascendente y raíz aórtica. ¿Tratamiento de estos pacientes? Pues nuevamente, si tienen síntomas o si mide más de 55 milímetros. ¿Cirugía o endovascular? Pues ya depende un poco tanto del cirujano que lo vaya a intervenir como de las condiciones anatómicas de cada uno. Aquí no hay una indicación tan clara. Bien es verdad que en el tramo ascendente es quirúrgica la indicación, en el tramo descendente es la TEVAR y en el tramo de la aorta abdominal pues hay más dudas. No hay tanta evidencia científica ni que sea tan robusta como para recomendar una sobre otra, con lo cual pues eso queda un poco a criterio del operador. Muy bien, esto en cuanto a los aneurismas de aorta. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, otra pregunta real de este año 2022 que nos dice, en relación con los aneurismas de aorta abdominal, señale la respuesta falsa. Está indicada su reparación quirúrgica cuando el diámetro aneurismático supera los 5,5 centímetros de diámetro. Suelen ser asintomáticos y de diagnóstico casual en el transcurso de pruebas de imagen hechas por otros motivos. La complicación más frecuente es la trombosis aneurismática o en caso de rotura está indicado el tratamiento quirúrgico urgente mediante cirugía abierta o endovascular. Bueno, pues lógicamente nos piden la falsa con todo lo que hemos visto. ¿La falsa cuál es? La falsa es la número 3. Nosotros, ¿por qué es el diámetro lo que nos marca a nosotros la intervención quirúrgica? Pues porque nos da miedo de que si eso se sigue dilatando, ¡pum!, al final estalle y el paciente pues, se exsanguine y fallezca de forma prácticamente súbita. Entonces la complicación más frecuente y más grave, por otra parte, es la ruptura aneurismática. Recordad que el punto de corte, el número mágico, es 55 milímetros para casi todos, pero que las mujeres tienen pues, un poquito más de riesgo de ruptura un poquito más precoz que los hombres, entonces se puede bajar un poquito y por eso te dan esa horquilla entre 5 y 5,5, aunque no te digan en función del sexo, pero bueno, es lo que damos por hecho que querían dar a entender. Aunque sea un poquito dudoso, lo de 5 a 5,5, lo que es claramente falso es la opción número 3, que es la que tenemos que señalar. Han hecho esta pregunta también de un varón de 65 años que acude de urgencias por aparición de lesiones moteadas cianóticas en los dedos de ambos pies, antecedentes personales de tabaquismo, hipertensión y dislipemia. En la radiografía de tórax, ensanchamiento mediastínico y en el angiotacto torácico abdominopélvico, un aneurisma de aorta torácica descendente de 7 centímetros de diámetro distal a las arterias subclavia izquierda y con un trombo mural. Lógicamente era algo que ya no lo dice el TAC, pero es algo que esperamos. Si me dicen, tienes un varón que tiene cosas que le salen punteados azules en los dedos de ambos pies. Hombre, pues tú puedes tener un fenómeno vascular aislado en un dedo de un pie, pero si te aparecen en los dedos de ambos pies, pues parece que ha habido una siembra embolígena de material trombótico. En un paciente que tiene un aneurisma de 7 centímetros de diámetro, pues la primera hipótesis que tenemos que
pensar, que tenemos que tener en la cabeza, es que la sangre en ese saco aneurismático se queda remansada, no circula tan fácilmente, se coagula y da lugar a eso, pues a trombos dentro del aneurisma que potencialmente pueden embolizar, como es en este caso. Entonces, de la siguiente señalización, correcta. Está indicado el tratamiento con estatinas para estabilizar el trombo. Bueno, pues las estatinas para estabilizar un trombo que no tiene nada que ver con el LDL, pues obviamente esta opción es claramente falsa. Opción número 2, ¿es necesaria la realización de una ortografía diagnóstica urgente? Pues tampoco es necesaria, porque tú ya tienes el diagnóstico establecido con el TAC, y porque hacer una ortografía implica meter catéteres en la aorta. Si tú tienes un saco aneurismático lleno de trombo y empiezas a sacar catéteres, pasar guías, pues puedes fracturar el trombo y producir muchos más fenómenos embólicos, con lo cual no es tan indicado. 3. En la cirugía se sustituye el segmento aneurismático por una prótesis tubular con reimplante de los troncos supraórticos, pues tampoco tiene ningún sentido, porque recordad que esto te lo dice claramente aquí, distal a la arteria subclavia izquierda. Si nosotros tenemos la anatomía de la aorta que conocemos perfectamente, pues el aneurisma, este paciente lo tiene aquí. ¿Para qué voy a insertar yo los troncos supracoronarios en esa zona que no tiene anatómicamente absolutamente nada que ver? Luego, son todas falsas, excepto la opción 4, que está indicado el implante de una endoprótesis torácica, que esto es lo que acabamos de ver, que se llama TEVAR. Efectivamente, lo que tendremos que hacer aquí es poner un stent, una prótesis que aísle ese saco aneurismático de la circulación. Opción correcta, opción número 4. Y vamos a ver ahora esta pregunta 37, que nos habla de un hombre de 60 años de edad que acude al servicio de urgencias refiriendo un dolor torácico anterior interescapular de 1 hora de duración, intenso y desgarrante. La tensión arterial es de 170-110 en el brazo derecho y 110-50 en el brazo izquierdo. El electrocardiograma muestra ritmo sinusal con hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía de tórax no muestra datos de interés. Señale cuál de las siguientes es la intervención inicial más adecuada. Opción número 1, nitroglicerina sublingual hasta 3 veces. Medimos enzimas cardíacas e ingresamos al paciente. Sospecha de síndrome coronario agudo. Opción número 2, administrar activador tisular de plasminógeno tisular vía intravenosa e ingresar al paciente en la unidad coronaria. Opción 3, heparina intravenosa a razón de 8, un bolo de 8 unidades kilogramo, 80 unidades kilogramo y posteriormente 18 unidades kilo por hora en infusión continua. Realizar una gamografía pulmonar de ventilación perfusión e ingresar al paciente con sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Y por último, nitroprusiato intravenoso para mantener una tensión arterial sistólica por debajo de 110, propranolol intravenoso para mantener una frecuencia por debajo de 60 y realizar un TAC helicoidal de tórax. Muy bien, pues nada, vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Tenemos un hombre de una edad un poquito avanzada ya y que tiene un dolor muy brusco que es interescapular y intenso y desgarrante. Este dolor a nivel interescapular, intenso y desgarrante, que típicamente migra a medida que avanza la patología, nos tiene que hacer pensar en un cuadro potencialmente muy grave, una mortalidad muy elevada, que es un síndrome aórtico agudo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de los síndromes aórticos agudos. Dentro de los síndromes aórticos agudos tenemos el más frecuente, que es y del que vamos a hablar fundamentalmente, que es la disección de aorta. Tenemos también el hematoma intramural y por último tenemos la úlcera penetrante. ¿Cuál es la fisiopatología de cada uno de ellos? Bueno, pues en la úlcera penetrante, si yo tengo cortada así transversalmente la pared aórtica y tengo una placa de ateroma más o menos a ese nivel, que yo me la pinto aquí con su LDL ahí metidito, pues en la úlcera penetrante lo que ocurre es pues, un análogo o algo parecido a lo que ocurre en un síndrome coronario agudo, que se ulcera la placa, y ahí se forma un hematoma local y eso duele. Es una úlcera de una placa ateromatosa que se produce eso, que produce un sangrado hacia el espesor de la pared, pero que tiene una continuidad con la luz del vaso, es decir, está abierta la placa a la luz del vaso, en contraposición a lo que ocurre en los hematomas intramurales. Los hematomas intramurales lo que tenemos que es un sangrado, voy a pintar mejor con la imagen característica suya, que es una imagen semilunar muy típica. Lo que tenemos es un sangrado en el espesor de la pared arterial, se produce un sangrado y no hay una continuidad con la luz del vaso, es decir, la sangre que sale del ventrículo izquierdo no está en contacto con este foco de sangrado.
¿Y qué es lo que sangra? Pues sangra el espesor de la pared, sangra ese nombre que seguro que habéis oído alguna vez, que es el vasa vasorum, los vasitos del vaso, los pequeños capilares, pequeñas arteriolas que nutren la pared de la aorta. Entonces se producen hemorragias de la vasa vasorum en el espesor de la pared aórtica. Y da una imagen semilunar muy característica que, como decimos, no está comunicada con la verdadera luz del vaso. Y por último, el síndrome aórtico agudo más frecuente y más grave es la disección de aorta. Entonces, quito estos otros dos y pasemos a hablar directamente de la disección de aorta. Antes de nada, cuando yo me planteé en mi cabeza, ¿será una disección de aorta? ¿Qué tengo que pensar o qué pistas me pueden hacer pensar que efectivamente se trata de este cuadro clínico? Pues es más frecuente en varones, con una edad entre los 50 y 70 años y con el antecedente prácticamente universal de hipertensión arterial, generalmente mal controlada. No van a decir que es un paciente que tiene cifras crónicamente mal controladas, con sistólica de 170, 180, y si no nos dicen eso directamente, nos pueden dar datos subrogados o datos secundarios que me hagan pensar a mí en cifras crónicamente mal controladas de tensión arterial. Por ejemplo, le hacen un electro y tiene datos de crecimiento o de hipertrofia ventricular. Le hacemos un ecocardiograma y vemos un engrosamiento de las paredes ventriculares, que nos hacen pensar pues, que es un músculo que lleva muchos años luchando contra cifras tensionales elevadas. Entonces, la clínica consiste en el peor dolor posible, generalmente de inicio interescapular, pero que migra distalmente y que cursa con isquemia selectiva. Interescapular, pero que migra distalmente y que cursa típicamente con isquemia selectiva. ¿Qué es eso de la isquemia selectiva? Bueno, pues si yo tengo aquí mis células endoteliales, yo aquí tengo la luz de la aorta, aquí tengo la capa elástica o intermedia, aquí tendría finalmente la externa, la colágena o adventicia, como la queráis llamar, pues lo que ocurre en la disección de aorta es que la sangre rompe el endotelio, se produce una fragmentación de la pared endotelial y entonces la sangre, además de circular por la luz verdadera del vaso, comienza a circular también en el espesor del vaso. Y cada vez que late el corazón es un pasito que da la sangre hacia adelante en el espesor del vaso. Y cuanto más grande, o sea, cuanto más fuerte es la tensión con la que late el corazón, más grande es el pasito que da la luz en el interior de la pared del vaso. Entonces, lógicamente, esto es un cuadro que genera un dolor muy intenso. Los pacientes te dicen, doctor, es como si me estuviese rompiendo por dentro, porque efectivamente lo que les está pasando es que con cada latido que da el corazón se va rompiendo poquito a poco la pared de la aorta. Entonces, es un dolor de intensidad máxima. Cuando nosotros tenemos un paciente que llega a la urgencia por un dolor torácico atraumático, tenemos que hacer diagnóstico diferencial de 3 posibles causas graves, que son síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar y disección aórtica. Bien, el tromboembolismo pulmonar puede doler, no suele ser la característica más marcada de un TEP, el dolor suele predominar la disnea y la taquicardia, la desaturación, más problema respiratorio que propiamente el paciente quejarse de dolor torácico. Los síndromes coronarios agudos sí que duelen más y sí que son el principal diagnóstico diferencial del síndrome aórtico agudo, pero suelen ser unos dolores de intensidad que, aunque es alta, no llega ni mucho menos a la intensidad del síndrome aórtico agudo. Los pacientes se quejan de un dolor centrotorácico que no migra distalmente y que típicamente se irradia a las zonas que conocemos, como son el cuello, como son el brazo izquierdo que se acompaña de cortejo vegetativo y, como decimos, es un dolor. Muchas veces los pacientes dicen, doctor, que no es un dolor, que es una presión, y suele ser una presión con la mano abierta, un dolor opresivo centrotorácico que no migra y que desde luego no cursa con datos de isquemia selectiva. Mientras que, como decimos, la disección aórtica tiene un dolor máximo y migra distalmente, se inicia a nivel interescapular, que es donde se refleja la aorta torácica ascendente, y a medida que va avanzando y va dando pasitos la disección, pues el paciente va diciendo que le va doliendo más distalmente y se acompaña de esta isquemia selectiva. ¿Qué es la isquemia selectiva? Bueno, pues aquí se va a generar una luz verdadera, que es la que conocemos siempre, ¿no? Por donde debería ir la sangre en condiciones normales, pero también se genera una luz vascular que se llama luz falsa, que hace referencia a la sangre que va circulando, que va disecando la pared del vaso. Entonces esa luz falsa va a ir disecando caprichosamente lo que se encuentre por delante a medida que avanza en su dirección distal. Entonces, ¿qué va a producir? Pues va a producir disección de unas ramas arteriales, mientras que respeta por azar, por capricho anatómico,
respecto a la contralateral. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues típicamente como lo que nos contaban en este enunciado. Lo más característico, asimetría de pulsos. ¿Qué es la asimetría de pulsos? Pues que se me diseca la subclavia derecha y la izquierda se me mantiene abierta, no disecada, con lo cual me llegará menos sangre a la derecha que a la izquierda, tendré menos tensión arterial en la derecha que en la izquierda. Por el mismo motivo, pues puede producir infarto renal unilateral, o puede coger las dos arterias renales y disecar ambas arterias renales y se produce un infarto renal bilateral. En fin, lo que quiero decir es que la disección va avanzando caprichosamente y a medida que avanza pues va disecando ramas arteriales y produciendo infartos distales en esos territorios. Vale. ¿Qué tipos tenemos nosotros que conocer de disección aórtica en función de la clasificación anatómica? Pues básicamente dos clasificaciones, la clasificación de Stanford y la clasificación de DeBakey. La más utilizada, la de Stanford. La de Stanford nos divide en disecciones tipo A y tipo B, fundamentalmente. Entonces, ¿qué es una tipo B? Pues una tipo B es aquella que se origina distalmente al nacimiento de la subclavia izquierda. Esta sería una tipo B de Stanford. ¿Y una tipo A de Stanford qué es? Pues es aquella que se origina proximalmente a la subclavia izquierda y llega donde tenga que llegar. Las A de Stanford se originan típicamente, todo esto es territorio A, pero tenemos que saber que las A's lo más frecuente es que se originen, o sea, para llamarse A se tiene que originar aproximadamente a la subclavia izquierda, pero lo más frecuente no es que se queden ahí confinadas, sino que se extiendan distalmente, cojan las ilíacas y lleguen incluso hasta las pedias. Es decir, una tipo A es una disección de aorta que se origina en la aorta torácica ascendente, pero que se extiende lo más frecuente hacia territorio distal, mientras que una tipo B son todas aquellas que se originan distalmente al nacimiento de la subclavia izquierda. ¿Por qué las más frecuentes? Las más frecuentes y las que tienen peor pronóstico, obviamente, son las tipo A. ¿Por qué tienen tan mal pronóstico? Porque tienen todo el territorio de la aorta para llevarse por delante y lo primero que se encuentran son los troncos supraórticos. ¿Por qué son las más frecuentes? Pues porque nosotros tenemos aquí, recordad el antecedente universal de este tipo de pacientes, que son pacientes hipertensos. Entonces, si yo tengo aquí mi ventrículo izquierdo que está día tras día, latido tras latido, minuto por minuto, enviando un jet de 170 a 180 milímetros de mercurio contra la raíz aórtica, contra la aorta torácica ascendente, pues es el punto donde la pared de la aorta más sufre y es el punto más frecuente de ruptura y de disección y de origen de la luz falsa. Con lo cual, las más frecuentes son las tipo A de Stanford, que por otra parte, y como es lógico por la localización anatómica en la que se producen, son las más graves de todas. Luego, la clasificación de DeBakey es un poquito menos empleada. Tendríamos las tipo 3 de DeBakey, que si vemos, pues un 3 se parece mucho a la letra B. Si yo pongo aquí... Si yo pongo aquí al 3, le pongo un palito vertical, pues se parece mucho a la B. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que un 3 es como una B de Stanford, exactamente igual que una B de Stanford. Mientras que un tipo 2, tenemos esto por aquí, el tipo 2 de la clasificación de DeBakey es la A de Stanford, que se queda confinada no llegando más allá del callado aórtico. Y finalmente la tipo 1 de DeBakey es la A de Stanford, que se extiende. Es la que se origina aproximadamente al callado, pero se extiende distalmente. Tipo 1 se origina en el callado, se extiende distalmente. Tipo 2 se origina en el callado sin avanzar distalmente. Y tipo 3 es aquella que se origina distalmente al callado. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos tipos, nos queda hablar del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la disección de aorta? Pues fundamental, la clínica es fundamental, lógicamente, el peor dolor del mundo, que migra con isquemia selectiva, pero tenemos que confirmar con prueba de imagen. Y aquí tenemos dos opciones. La ecocardiografía transesofágica o el angioTAC con uso de contraste. ¿Cuál es mejor de las dos? Pues
no hay una técnica que sea mejor desde el punto de vista diagnóstico. Quiero decir, cualquiera de las dos es muy buena para decir si el paciente está disecado o no está disecado, pero es una técnica que lógicamente aporta mucha más información el angiotac. Entonces, ¿cuándo preferimos uno u otro? Pues el transesofágico lo preferiremos si el paciente está inestable, mientras que si el paciente está estable, le haremos un TAC. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, es una prueba que nos da mucha más información anatómica, pero no podemos llevar a un paciente que está inestable, con 6 de sistólica, con una disección, que tenemos sospecha de rotura, no lo podemos llevar al TAC porque probablemente pues, nos puede dar un susto importante y no es un sitio donde realizar una resucitación con los medios adecuados. Con lo cual, un paciente que está inestable tendremos que utilizar la otra técnica, el transesofágico. Una pregunta un poco conflictiva hace unos años en el MIR que nos decía, en un paciente que tiene una disección aórtica aguda y se encuentra inestable hemodinámicamente, señale usted qué técnica diagnóstica utilizaría para planificar la cirugía. Entonces, claro, el problema o la trampilla de esta pregunta era esta parte final de la misma, ¿no? Que te decía, para planificar la cirugía. Si nos hubiesen dicho, para llevar a cabo el diagnóstico, lo suyo habría sido hacerle un transesofágico, porque especificaban que el paciente estaba inestable, pero dicen, para planificar la cirugía. Pues para planificar la cirugía, sin ningún género de duda, es mucho mejor el angiotac. ¿Por qué? Porque el ET te confirma, te desmiente que tenga una disección, pero el angiotac te barre de arriba abajo, te dice dónde se origina la disección, hasta dónde se extiende, qué ramos están afectados, qué ramos están respetados y lógicamente es mucho más útil o nos da mucha más información para planificar el acto quirúrgico, ¿vale? Y por último, el tratamiento. Hemos dicho, la fisiopatología que subyace a la disección de aorta es que se rompe el endotelio y la sangre va generando una luz falsa en la cual cada latido que da el corazón es un pasito que da la sangre dentro del espesor de la pared. Cuanto más fuerte es el latido, más grande es ese pasito que da la sangre en el espesor de la pared. Con lo cual nuestro objetivo es básicamente dos, bajar la frecuencia cardíaca y bajar la tensión arterial para que dé menos pasitos y los pasos sean más flojos. Entonces la frecuencia cardíaca utilizamos beta bloqueantes intravenosos. Tienen que ser fármacos no orales, fármacos intravenosos de acción muy corta, porque es un paciente que tiene mucho riesgo de inestabilización, de tal forma que si se nos pone malo, paremos la bomba de difusión y rápidamente cese el efecto del fármaco. Y bajar la tensión arterial, pues por ejemplo con nitroprusiato. ¿Vale? Nitroprusiato intravenoso también para bajar la tensión arterial y que la disección avance lo menos posible hasta que el paciente vaya a quirófano, porque obviamente esto solo se soluciona si el paciente se opera. Pero nosotros vamos a intentar que llegue vivo a quirófano, bajándole la frecuencia cardíaca, bajándole la tensión arterial. Recordad que está absolutamente contraindicado, y esto es muy de sentido común por otra parte, pero que no se le olvida a nadie, poner anticoagulación a estos pacientes, donde el principal riesgo es que se exsanguinen si se rompe la aorta. Si se acaba de romper la aorta, pues obviamente está contraindicado cualquier tipo de medida farmacológica que favorezca el sangrado. Y con esto daríamos por terminado el tema de los síndromes aórticos agudos. Bueno, pues después de terminar el tema de la patología aórtica, vamos a centrarnos ahora en la enfermedad arterial periférica, que es un tema que también está muy de moda en estas últimas convocatorias. Con lo cual, por ejemplo, pregunta del año 2019. Mujer de 51 años, con antecedentes de tabaquismo activo, obesidad y sedentarismo, refiere desde hace 5 meses molestias en las piernas a la ambulación con sensación de pesadez. Desde hace 3 semanas asocia frialdad, dolor muscular y parestesias en la planta de los pies, los tobillos, que obliga a detenerse tras recorrer algunos metros. En el estudio se realiza un angiotac abdominal y de miembros inferiores que se junta en la imagen y a raíz de estos resultados, ¿cuál de las siguientes arterias no está afectada? Opción 1, arteria peronea izquierda, opción 2, tibial anterior izquierda, opción 3, tibial posterior derecha, opción 4, poplitea derecha. Bueno, pues esto es una pregunta que pues te genera un grado importante de chasco y de frustración, ¿no? Porque tú estás muy contento leyéndola porque dicen, mujer de 51 años con muchos factores de riesgo cardiovascular que cuando camina le duelen las piernas pero para y se le pasa y tú estás deseando te estás imaginando ya, antes de acabar de leer el enunciado estás diciendo, bueno, pues esto me van a preguntar, me van a pedir que señale que esto es una claudicación intermitente, qué suerte tengo, que me la sé perfectamente, pero van un paso más allá. Te dicen, bueno, pues sabiendo que esto es una claudicación intermitente, pregunta anatómica pura y dura. ¿Cuál está respetada? ¿La peronea izquierda, la tibial anterior izquierda, la tibial posterior derecha o la poplitea derecha? Entonces esta te dan un poco ganas de llorar cuando tienes que hacer esta pregunta, pero no pasa nada, porque bueno, pues aunque no tengas ni idea de anatomía, pues simplemente por técnica test. ¿Qué diríamos? Bueno, yo no tengo ni idea de anatomía, pero tengo 2 opciones de la derecha y 2 opciones de la izquierda. Entonces miro la imagen así un poco sabiendo que mis conocimientos anatómicos son muy básicos, miro la imagen y qué lado me parece que capta más contraste, el lado derecho o el lado izquierdo. Hombre, pues lógicamente el hemicuerpo derecho, la pierna derecha, capta más contraste que la izquierda, con lo cual hay mucha más probabilidad de que las izquierdas
sí que estén, de que las izquierdas sí que estén afectadas, con lo cual me tacho 2 de un plumazo y luego dudo entre la tibial posterior derecha y la arteria poplitea derecha, que si no tienes ni idea de anatomía, bueno, pues echas una moneda al aire y la que te salga, pero bueno, pues el hueco popliteo sí que es algo, aunque la tibial posterior es una cosa que nos cuesta, a mí yo no sería capaz de dibujar con exactitud su trayecto anatómico, pero el hueco popliteo sí que sabemos todos dónde está, y vemos que el hueco popliteo derecho pues pinta ahí una arteria en negrito, muy lisita, de muy buen calibre, que está muy sana y es efectivamente la que está respetada, la arteria poplitea derecha. Con lo cual, con esto os quiero decir que aunque sean preguntas que de nuevo pueden generar un poquito de desazón cuando la veas y de frustración porque dices, vaya, anatomía, yo hace 6 años que no toco anatomía, bueno, pues hay que pelear absolutamente todas porque siempre puedes sacar algo de información. Fijaos igualmente también en esta pregunta, como un ejemplo de pregunta que tenemos que pelear, pues porque podemos sacar o podemos descartar muchas opciones sin tener mucha idea del tema. Es otra pregunta también relacionada con la enfermedad arterial periférica, muy importante, que tenéis que conocer porque es una pregunta básica, del año 2015. Este concepto nos lo han preguntado en múltiples ocasiones en los últimos años. Tenemos un hombre de 62 años, fumador de 20 cigarrillos diarios desde hace 30 años e hipertenso, que acude a la consulta, ya nos están dando varón de edad medio avanzada, fumador de muchos cigarrillos al día desde hace mucho tiempo, además es hipertenso. Nos están dando mucho factor de riesgo cardiovascular, con lo cual yo ya tengo que empezar a pensar en aterosclerosis dando problemas en alguna parte de mi anatomía. Que acude a la consulta por presentar dolor al caminar a la zona glútea, que comienza a una distancia de 300 metros y que desaparece con el reposo a los 5 minutos. Se realiza un índice tobillo-brazo cuya imagen se adjunta. ¿Cuál es el diagnóstico? La primera vez que preguntaron el índice tobillo-brazo fue con texto, luego lo han preguntado muchas veces y una de ellas, la primera con imagen en el año 2015. El índice tobillo-brazo es la primera prueba que tenemos que realizar ante un paciente con sospecha de claudicación intermitente y es una prueba tan sencilla como medir la tensión en la arteria braquial, en el brazo, y en la tibial posterior para comparar la presión que llega a brazos y piernas. En ausencia de estenosis, obviamente lo lógico es que llegue la misma sangre al brazo que la pierna, con lo cual un índice tobillo-brazo en torno a 1, un índice tobillo-brazo normal debe estar en torno a 1. Un índice tobillo-brazo por debajo de 0,9, es decir, que a la pierna llegue menos del 90% de la sangre de la que llega al brazo, ya es patológico y nos dice que ese miembro presenta isquemia. Y si ese índice tobillo-brazo es menor de 0,4, nos dirá que es una isquemia, nos señala que es una isquemia severa. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver sin mirar la imagen, que es una imagen así que tú la ves y abruma un poco, entre otras cosas porque está en inglés, claro, y tú el día del examen te esperas que el examen esté en castellano, aunque es un inglés sencillo de interpretar, pero bueno. Vamos a ver las opciones que nos plantean. ¿Cuál es el diagnóstico? Isquemia crítica del miembro inferior derecho, isquemia aguda por embolismo arterial, isquemia crónica por oclusión ilíaca izquierda, síndrome de Leriche por oclusión ilíaca bilateral, radiculopatía. Bueno, pues no tengo ni idea de este tema en particular, pero sí tengo mucha idea de cómo pelear una pregunta por técnica test. Entonces, si me dicen varón, factor de riesgo cardiovascular, pues bueno, por la radiculopatía, yo creo que la tacho directamente, porque no parece que esto suene a claudicación neurógena, si no nos darían esos antecedentes que nos pintan tanto un paciente con riesgo metabólico, ¿verdad? Luego, más cosas, si mirar la imagen que me puedo quitar yo de la cabeza de esta imagen de un plumazo, me dice que tiene un dolor que comienza a una distancia de 300 metros, es decir, le da tiempo a caminar todavía un rato. Si es de 300 metros, pues hombre, no será una isquemia crítica, ¿no? Con alta probabilidad es una isquemia que podrá ser importante, pero si fuese crítica, lo suyo es que claudicases antes, con lo cual, si mirar la imagen, yo ya me quitaría de la cabeza la opción número 1. No es una isquemia aguda, porque el paciente acude a la consulta. Veremos luego que la isquemia aguda es un infarto de una pierna y esos pacientes van a urgencias porque es un dolor de instauración brusca de máxima gravedad y obliga a que el paciente solicite atención médica urgente. Con lo cual, opción 2 me la quito directamente también. Y ya tenemos, por de 5 opciones me he quitado 3 de ellas, el 60%, y solo dudo entre 2, entre la opción 3 y la opción 4. Y aquí sí que me veo obligado a mirar la imagen. Una isquemia crónica por oclusión ilíaca izquierda, un síndrome de Leriche por oclusión ilíaca bilateral. Entonces yo mido la presión en el brazo, 142 milímetros de sistólica, 145 en la tibial posterior derecha, lo que me arroja un índice tobillo-brazo, como vemos ahí, de 1,02, mientras que en la tibial posterior izquierda tengo 54 de sistólica, un índice tobillo-brazo de 0,38. Tengo una isquemia crónica por oclusión de la ilíaca izquierda. ¿Vale? Bien, pues una forma de intentar pelear, como decimos en la pregunta, y sacar siempre la máxima información posible. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad arterial
periférica. En la enfermedad arterial periférica tenemos dos modalidades. Igual que en la cardiopatía isquémica tenemos la angina estable y el síndrome coronario agudo, pues en la enfermedad arterial periférica tenemos la claudicación intermitente, que es la enfermedad arterial periférica crónica, y la enfermedad arterial periférica aguda, que sería el equivalente al síndrome coronario agudo en cardiopatía isquémica. Entonces vamos a empezar hablando de la enfermedad arterial periférica crónica. Esto no se llama como tal, pero yo en mi cabeza, y me ayuda a acordarme de ello, lo llamo angina estable de las piernas. Angina estable de las piernas. Ya digo, no se llama así, no lo leeréis así en ningún texto, pero subyace el mismo mecanismo fisiopatológico, con lo cual a mí me ayuda mucho a recordarlo. ¿Por qué? Porque, como decimos, el mecanismo es el mismo que el que existe en un paciente que tiene angina estable. Recordad, angina estable es un paciente que le duele el pecho cuando sube cuestas, pero para y se le pasa. ¿Por qué le duele el pecho a ese paciente cuando sube cuestas, pero para y se le pasa? Pues porque tiene una placa de ateroma que ocluye toda esta parte de la luz del vaso, quedando solo esto restante. Con lo cual eso es suficiente para que en reposo no te duela, pero cuando necesitas subir una cuesta y taquicardizarte, te duele, lógicamente. Pues esto es exactamente lo mismo que le pasa a un paciente que tiene claudicación intermitente, enfermedad arterial periférica crónica, pero la placa, en lugar de estar en una coronaria, lo tiene en una arteria de las piernas. Entonces, cuando está en reposo no le duele, a no ser que sea severísima la obstrucción, pero cuando empieza a subir cuestas, pues las piernas piden más sangre y esa obstrucción evita que llegue la sangre suficiente y las piernas duelen. Entonces, si el problema es la fisiopatología o la patogenia es una placa de aterosclerosis, de ateroma dando problemas obstructivos en una parte del cuerpo, pues yo me espero encontrar un perfil de paciente exactamente igual que el que me encuentro en los pacientes que tienen angina estable, que son fundamentalmente varones con muchos factores de riesgo cardiovascular, pues patología relacionada con una ateromatosis extensa. La clínica, lo que decimos, pues un dolor, una angina estable en las piernas, un paciente que te cuenta que cuando sube cuestas o cuando fuerza el paso, le duele las piernas, pero para y se le pasa exactamente igual que se pasa en la angina estable de los pacientes coronarios. Bien, ¿cómo se diagnostica esto? Obviamente, súper importante la clínica, que la conocemos bien. Y recordad que la primera prueba que tenemos que realizar y que nos lo han preguntado en varias ocasiones es el índice tobillo-brazo. Se llama también tiene nombre propio, índice de Yao. Y recordad que lo normal es que sea en torno a 1, por debajo de 0,9 indica isquemia, por debajo de 0,4 indicaría isquemia severa. Es la primera prueba que tenemos que realizar. Posteriormente pues estará indicado hacer una ecografía y en última instancia pues técnicas de imagen pues para confirmar la localización de la enfermedad, su extensión y las posibilidades de revascularización si es que está indicada. ¿Por qué digo esto si es que está indicada? Porque recordad a los pacientes con cardiopatía isquémica, con angina estable, la mayoría de los pacientes con angina estable son pacientes de bajo riesgo, con lo cual se manejan con tratamiento médico de forma conservadora, sin necesidad de hacer cateterismo, sin necesidad de hacer coronariografía, sin necesidad de revascularizarse, porque es poca angina la que tienen y esa poca angina pues no les confiere un pronóstico grave. Entonces los pacientes que tienen claudicación intermitente, enfermedad arterial periférica crónica, son pacientes más o menos análogos, la mayoría de ellos van a ir también con manejo conservador, pero tendremos que saber identificar a aquellos pacientes que tienen tanta enfermedad arterial periférica estable como aquellos que tenían tanta angina estable que les confirma el pronóstico, que les limita mucho la calidad de vida, en cuyo caso sí que tendremos que hacer un tratamiento más agresivo, un tratamiento invasivo en búsqueda de la revascularización. ¿Cómo decidir eso? Bueno, pues en angina estable recordad que teníamos las pruebas de detección de isquemia, que nos decían el resultado si era de alto riesgo, si era de bajo riesgo, si tenía un área isquémica mayor del 10%, pues es un paciente que tenemos que revascularizar. Bueno, pues en el tema de enfermedad arterial periférica tenemos una escala que es la escala de claudicación de Fontaine. La escala de claudicación de Fontaine tiene 4 estadios, siendo el estadio 1 aquellos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica confirmada por técnica de imagen, pero que no les da síntomas. Estos pacientes no tienen problemas, lo tienen confirmado por una técnica de imagen que se les ha pedido a lo mejor por otro motivo, pero no les da sintomatología, no les limita. Los 2A de la Fontaine son aquellos que tienen claudicación a más de 150 metros en llano. Los 2B son aquellos que tienen claudicación a menos de 150 metros en llano. Los 3 son aquellos que tienen síntomas en reposo. Y finalmente los 4 son aquellos que tienen cambios tróficos. Cambios tróficos como puede ser caída del pie, caída del pelo, caída o fragilidad
de las uñas, úlceras arteriales, incluso gangrena seca, que sería el grado más extremo de la enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿cómo se decide si revascularizar o no revascularizar? Bueno, pues los pacientes que no están limitados, que son aquellos sin síntomas o con síntomas leves, estos pacientes se les pone tratamiento médico. Tratamiento médico. El tratamiento médico de estos pacientes consiste en un antiagregante, clopidogrel, asociado a estatinas con un objetivo de menos de 55 de colesterol LDL. Se les puede dar fármacos como la pentoxifilina, que lo que favorece es la elasticidad de los hematíes para ser capaz de atravesar esos puntos de obstrucción, si bien es verdad que su rendimiento terapéutico no es muy alto, y se les dice también que hagan ergoterapia. ¿Qué es eso de la ergoterapia? Pues se les dice que caminen hasta que aparezca el umbral del dolor. ¿Por qué? Porque eso significa que el territorio distal se está quedando isquémico. Ese territorio distal, cuando se queda isquémico, va a secretar sustancias vasodilatadoras y proangiogénicas que van a facilitar o van a promover una génesis de una circulación colateral que bypase esas obstrucciones ateromatosas. Si nos damos cuenta, el tratamiento médico de un paciente que tiene claudicación intermitente es prácticamente superponible al de un paciente que tiene angina estable, y lo pongo aquí comparativamente en naranjita al lado. El tratamiento médico de la angina estable en el corazón, recordemos que era, en lugar de clopidogrel, era ácido acetilsalicílico. Las estatinas exactamente igual, con objetivo de menos de 55 de LDL, y luego en vez de pentoxifilina, que sería una especie de antianginoso para las piernas, pues le poníamos antianginosos, siendo elección, si no había contraindicación, los betabloqueantes. Con esto quiero decir que el tratamiento médico es muy parecido en un caso y en el otro, porque el perfil de paciente es muy parecido en el caso y en el otro, porque la patología es la misma en un caso y en el otro, solo que en territorios arteriales distintos. En los pacientes que están ya más limitados, que son los que tenemos 2B de La Fontaine en adelante, estos pacientes se tienen que revascularizar. ¿De acuerdo? Tenéis un algoritmo en el manual que os recomiendo que echéis un vistazo, pues porque decimos que es un tema que están preguntando cada vez más. No han preguntado todavía el modo de revascularización. Yo me quedaría más bien con el punto de corte de indicar la revascularización, porque la decisión de si se hace una revascularización endovascular o por vía quirúrgica abierta, pues es compleja y tiene en cuenta pues la localización, la longitud y otras características anatómicas, pues bueno, que es un tema complejo y que de momento no ha sido preguntado, pero sabemos que es un tema que está en boga y que está de moda estas últimas ediciones del MIR. Y hablamos ahora de la enfermedad arterial periférica en su forma de oclusión aguda. Nuevamente, esto no existe, pero yo en mi cabeza lo llamo síndrome periférico agudo, porque se parece mucho a un síndrome coronario agudo, pero en una arteria fuera del corazón. ¿Cómo se manifiesta esto? Clínica. Pues la clínica es, recordad, las 5 P's. Las 5 P's vienen del inglés y son pain, dolor, ausencia de pulso, palidez, parestesias y en última instancia parálisis. Es un infarto de una pierna. Luego la pierna va a llegar doliendo, como duele un infarto cardíaco. La arteria va a llegar sin pulsos porque está cerrada la arteria que irriga la pierna. La arteria va a llegar pálida, la pierna va a llegar pálida, obviamente porque no le llega sangre, y va a llegar con trastornos sensitivos y con trastornos motores debido a ese déficit de riego sanguíneo. Entonces, esto en cuanto a la clínica. ¿Qué etiologías tenemos para que se produzca o que justifiquen la oclusión aguda de una arteria periférica? Si recordamos, en un síndrome coronario agudo, el problema que teníamos, volvemos nuevamente a dibujar la arteria cortada transversalmente, en un síndrome coronario agudo nosotros, la fisiopatología que le subyace es que tenemos ahí una plaquita de ateroma que no tiene por qué ser muy grande, pero que el problema que tiene es que está inflamada y que se rompe, se ulcera espontáneamente, hace una heridita en su superficie, dejando expuesta a la circulación sanguínea el colágeno subendotelial, y eso precipita la cascada de la activación y de la agregación plaquetaria, y se forma un trombo plaquetario que tapa la heridita en el vaso, efectivamente, sobre la placa, pero es que ese trombo plaquetario tapa también todo el vaso, y eso es lo que justifica
el síndrome coronario agudo. Este fenómeno se llama aterotrombosis, trombosis de la placa de ateroma, ¿de acuerdo? Una placa rota que se trombosa in situ. Bueno, pues esta forma, esta etiología existe también en la oclusión arterial periférica aguda, pero es la segunda en orden de frecuencia, aterotrombótica, siendo la causa más frecuente embolígena. Lo más frecuente es que haya un émbolo generalmente que viene del corazón, con lo cual en el enunciado nos hablarán de una fuente cardioembólica, fundamentalmente fibrilación auricular, que suelta un coágulo y que ese coágulo se atasca en una arteria periférica que puede estar en el riñón, que puede estar en una pierna, que puede estar donde queráis. Es un ictus, por así decirlo, de un territorio no cerebral. En este caso, cuando estamos hablando de las síncopes, pues sería en el contexto de la pierna. ¿Cómo saber o cómo sospechar si es embolígena o si es aterotrombótica? Pues me pueden dar pistas. En un paciente que quieren que yo señale que es causa embolígena, me dirán que el paciente tiene fuente de émbolos, fundamentalmente fibrilación auricular. Me dirán que tiene un stop brusco a la circulación, al relleno de contraste, y me dirán que tiene el miembro opuesto sano. Mientras que en un paciente que tiene o que debo sospechar causa aterotrombótica, no me dirán que haya fuente embolígena, me dirán que hay un stop progresivo y enfermedad difusa, y me hablarán de un miembro opuesto enfermo. ¿Qué es eso, un miembro opuesto sano, un miembro opuesto enfermo? Pues en el caso de una embolígena, tú tienes un coágulo que sale del corazón, migra y se atasca en una arteria determinada, pero la de la otra pierna estará respetada. En un paciente que la causa es aterotrombótica, donde el problema son placas de ateroma que se ulceran y se trombosan in situ, pues la ateromatosis ya sabemos que es una enfermedad sistémica que afecta simétricamente las arterias del cuerpo. Luego, si a mí se me cierra por causa aterotrombótica una arteria de una pierna, lo lógico y esperable es que la otra pierna también tenga ateromatosis. Entonces, pues yo puedo encontrar pulsos débiles en la otra pierna también, un índice tobillo-brazo disminuido en la otra pierna, y si yo inyecto contraste, pues me encontraré, imaginad que esto es la aorta, la ilíaca, me encontraré múltiples irregularidades que hacen referencia, pues eso, a todas las placas de ateroma que afectan a este paciente. Y el stop, pues será más progresivo en lugar de lo que ocurre en un paciente con una causa embolígena, donde yo tendré aquí la aorta, las dos ilíacas, femoral profunda, femoral superficial, y aquí lo que tengo es un stop brusco a la circulación, ahí donde se atascaría el émbolo, siendo el miembro contralateral, estando el miembro contralateral sano porque no se ha atascado ningún émbolo, ¿vale? Pistas para saber si es embolígena o es aterotrombótica. Recordad que lo más frecuente es que sea embolígena, al contrario de lo que ocurre en el corazón, que es aterotrombótica. El diagnóstico pasa por la clínica y por la ecografía dúplex, ¿vale? Por una ecografía que mide velocidades vasculares, que usa técnica bidimensional, bueno, clínica más ecografía. Tratamiento. Heparinizar y decidir. Decidir el qué, si revascularizamos. Recordemos que los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, lo que nos tenemos que plantear es si merece la pena abrir la arteria que ha infartado el corazón. ¿Y cómo decidimos eso? Pues en función de del tiempo de evolución que lleve el cuadro. Si el paciente ha tenido el infarto hace 4 días y viene hoy al hospital, pues ya no tiene sentido abrir la arteria. ¿Por qué? Porque después de 4 días todo el territorio distal está necrosado y no estás beneficiando para nada al paciente, y si le haces una revascularización sí le estarías ofreciendo los riesgos derivados del procedimiento, con lo cual en esos pacientes no está indicado cuando el tiempo de evolución es largo. Pues bueno, pues esto que, como hemos dicho, es una especie de análogo a un síndrome coronario agudo, pues plantearemos las cosas según un razonamiento muy similar. ¿Cómo decidimos eso, si merece la pena revascularizar o no? Pues tenemos que conocer una cosa que se llama la escala de Rutherford. Escala de Rutherford. Y en la escala de Rutherford tendríamos 3 grados, 1, 2 y 3, siendo el 1, Rutherford 1, mueve y siente la pierna normal, mueve y siente la pierna regular, es decir, ya tiene alteración de la motilidad y de la sensibilidad en la pierna afectada, y el Rutherford 3 no mueve ni siente la pierna,
una pierna que no la mueve ni la siente. Lógicamente el Rutherford 1 es el presentador más precoz, el que hace menos tiempo que ha tenido ese evento arterial agudo y que por tanto es un trombo más fresco y hay mucho más territorio que sea salvable. Con lo cual, pacientes que tienen Rutherford 3 ya no sienten, ya no mueven, con lo cual esa pierna ya no es viable y el tratamiento, aunque suene muy fuerte y muy drástico, el tratamiento es la amputación. Los otros dos que tienen la pierna viva, el 1 mucho más que el 2, desde luego, pero aquí hay que revascularizar. Revascularizar. ¿Y cómo elegimos revascularizar? Pues en un Rutherford 1 que se le acaba de formar el trombo, que a lo mejor se le ha formado el trombo o se le ha atascado el émbolo en la puerta del hospital y se presenta en la primera hora de dolor, pues es un trombo muy fresco, que si a este paciente yo le doy fibrinolíticos, pues yo le fibrinolizo, pues hay altas posibilidades de que ese trombo fresco sea capaz de lisarse. Mientras que un paciente que tiene un Rutherford 2, que ya sí tiene alteración sensitiva, ya tiene alteración motora, pues es un Rutherford, es una pierna o es un cuadro que ya lleva más tiempo formado el trombo, con lo cual el agente fibrinolítico va a tener mucho menos rendimiento a la hora de intentar disolverlo. En ese paciente tendremos que hacer una revascularización mecánica, que puede ser de dos tipos. En el caso de que la causa sea embólica, lo que se hace es una embolectomía con sonda Fogarty, y en el caso de que la causa sea aterotrombótica, lo que se hace es una endarterectomía. A grandes rasgos, o simplificándolo mucho, un Fogarty, una embolectomía Fogarty, lo que consiste es, se ha atascado un émbolo que ha venido, por ejemplo, una fibrilación auricular, pues metes una sonda que lo que haces es dar golpecitos al émbolo para fragmentarlo y que se disuelva, que se rompa ese émbolo y se recupere la circulación. En la aterotrombótica, que el problema es que hay una placa en ese punto rota y trombosada, lo que se hace es operar, abrir la arteria, exponer la arteria, quitar la placa, limpiar la placa y luego ya te planteas si poner un stent o no. Y eso sería un poco más o menos el razonamiento y los tipos de manejo, tanto diagnóstico como terapéutico, de este tipo de pacientes. Han hecho alguna pregunta también, hace un par de años hice una pregunta de un paciente que tenía dolor de tripa con las digestiones y era un dolor que le comenzaba cuando comía y eso le había hecho dejar de comer y en la arteriografía lo que se mostraba pues era una enfermedad arterial periférica pero no de las piernas sino del intestino, lógicamente pues tenía en lugar de angina de pecho, en lugar de angina de las piernas pues tenía angina intestinal que le duele la tripa cuando el intestino hace fuerza, que es cuando hace la digestión. Entonces el manejo es lo mismo, pues se le pone la antiagregación, se le ponen también las estatinas con un objetivo de LDL por debajo de 55 y se revascularizan también esas arterias para que el paciente pueda seguir comiendo y no le duela al hacer la digestión. Y con esto hemos acabado el tema de patología aórtica y enfermedad arterial periférica, que es un tema, como decimos, de moda, que os animo a que estudiéis con intensidad porque os lo están preguntando mucho en los últimos años. Muchas gracias.